con la grabación. Antes de empezar, mis amados hermanos, quiero orar para que me acompañen, que Dios ilumine este mensaje. Amado Padre Celestial, gracias Padre porque nos regalas un domingo más en tu presencia. Tú estás aquí, Señor, estás presente en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y queremos que tú ilumines a este tu siervo para que pueda comunicar el mensaje que hemos ido pensando todos estos días con tu gracia y con la ayuda del Espíritu Santo, para que entre a los corazones de mis hermanos y los edifique, Señor, para que esta palabra llegue de manera poderosa a la mente y al corazón de todos. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros, alguien dijo que nosotros somos lo que pensamos, ¿no? Y entonces el mensaje de hoy día yo lo he llamado la batalla en la mente y está basado en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y que esta semana ya tienen tarea aprender este versículo, Filipenses 4:8. Alguna vez en una feria del libro fui y vi un libro, ¿no? El Principio 4:8 me llamó la atención. Y era de un autor muy conocido a nivel mundial de los que capacita empresas, Principio 4:8. Entonces me compré el libro y dije, pucha, ¿qué siempre será el Principio 4:8? Cuando lo empecé a leer el libro y lo seguí leyendo, vi que todo estaba basado en Filipenses 4:8 y hablaba del gozo. Pero ahora vamos a hablar de la batalla en la mente a través de este versículo. Bien, en primer lugar, yo quisiera decirles que los cristianos estamos en batalla, en guerra, ¿no? Hoy en día podemos hablar de que estamos en una guerra permanente. Por ejemplo, en todos estos tiempos de pandemia, en este tiempo de pandemia, estamos en guerra. Estamos en guerra con un enemigo invisible que se llama COVID-19. Creo que tras de ese enemigo está pues el gran enemigo que es Satanás, el gobernador del mundo y el gobernador de las tinieblas. Entonces, los cristianos, amados hermanos, tienen tres batallas que nosotros, una batalla externa, una batalla interna y una batalla en la mente, que es lo que vamos a hablar hoy día. La batalla externa está basado en lo que dice Efesios 6, 10, 13, ¿no? O sea, todo cristiano, ¿no?, está inmerso en esta batalla, ¿no? Si nosotros vemos, ¿no?, esta batalla externa, ¿con qué se da esta batalla externa? Se da con principados, potestades. Lo que dice Efesios 6, 10, 13, voy a leer la parte que corresponde, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y fíjense lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿no? La palabra principado en el griego quiere decir dominios, gobiernos, contra potestades. La palabra potestad quiere decir poderes, fuerzas sobrenaturales, contra los gobernadores. Y aquí es interesante cómo Pablo utiliza la palabra cosmocrator en griego, que quiere decir gobernador del mundo. ¿Quién es el gobernador del mundo ahorita? Es Satanás. Satanás entra en influencia en los gobiernos, en todos los grandes capitalistas del mundo que dominan este mundo, y hace posible que haya una especie de control y nos inducen al miedo. Entonces, estamos en lucha con el gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una lucha externa es una lucha espiritual. El soldado, el cristiano, perdón, es un guerrero que está en permanente lucha espiritual. Eso es lo que estamos en. Esa es la primera batalla que el cristiano tiene que llevar adelante. La segunda batalla es una batalla interna, ¿no?
La batalla interna es contra nuestro yo, contra nosotros mismos, ¿no? Nuestro yo quiere hacer una cosa, pero el Espíritu Santo nos dice que hagamos otra cosa. Es una batalla interna contra nuestra naturaleza humana. Miren, voy a leer lo que dice Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne en el griego es la naturaleza humana. No satisfagamos los deseos de la naturaleza humana, porque el deseo, la palabra deseo es concupiscencia, la pasión de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Otra forma de guerra espiritual, pero con nosotros mismos, contra nuestros deseos. La palabra deseo en hebreo, en griego, perdón, es epitsumia, que quiere decir deseos, pasiones, concupiscencia. Estamos en guerra con eso también. Esa es una batalla interna. Y hay una tercera, esa batalla interna es con nuestro corazón, con nuestra naturaleza humana. Y la tercera forma de batalla, amados hermanos, el ser humano, que el cristiano en realidad, y yo creo que el ser humano también, aunque no se da cuenta de esta batalla que va llevando adelante, es en la mente, en la forma de pensar. De esto vamos a hablar, ¿no? Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dice. O sea, los seres humanos somos lo que tenemos en la mente y el corazón. La mente y el corazón no pueden estar desligados, ¿no? Entonces, esa es otra batalla, con nuestros pensamientos, con nuestras formas de pensar, ¿no? Nuestras fortalezas mentales que se han ido formando, esos campamentos mentales que se han ido formando y que nos llevan en una dirección a tomar a veces decisiones equivocadas. Eso vamos a hablar. Bien, lo bueno es que, esta es la mala noticia, que estamos permanentemente en guerra, hermanos, pero lo bueno es que, ¿no? Dios nos ha dado armas para luchar contra esto, no nos ha dejado solos. Entonces, rápidamente, nosotros podemos tener victorias de manera externa con la armadura de Dios. No voy a entrar en detalle esto, alguna vez ya hemos hablado, Efesios 6:13, dice, ¿no? Fortaleceos, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, la palabra es vestíos, revestirse, ¿no? De toda la armadura de Dios. La armadura tiene 7 elementos muy claves que alguna vez lo hemos estudiado, no voy a analizar ahora, pero quiero, hermanos, que entiendan la forma externa de luchar contra todo esa avalancha espiritual de los gobernadores de las tinieblas es ponerse el cinto de la verdad, ¿no? La coraza de justicia, ¿no? El yelmo de la salvación, los zapatitos del evangelio, como dice Efesios, ¿no es verdad? Y con eso vamos a ir luchando, la oración, ¿no? De esa forma vamos a tener victoria, ¿no? El escudo de la fe, la armadura de Dios. Cada mañana, particularmente yo me levanto y trato de unirme, de vestirme de esa armadura para enfrentar el día, porque sé que estoy en batalla. Y siempre vamos a estar en batalla mientras estemos en este mundo. La forma de lidiar con ese enemigo externo, con el enemigo, es la armadura de Dios. La forma interna de ir con ese nuestro corazón, nuestros deseos, es a través de una transformación, la santificación. Escuchen lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, la palabra cara descubierta viene a cara, es prosopón, quiere decir de frente, mirando de frente, y descubierto quiere decir con sinceridad, ¿no? Como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. La palabra transformado es metamorfo, transfigurados. No quiere decir un cambio así muy sencillo, es un cambio radical de nuestro corazón, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces tenemos que luchar contra nuestros deseos, nuestra carne, a través del Espíritu de Dios. Es la forma de luchar contra nuestro yo interior. Bueno, eso como contexto, como introducción.
En la mente, lo que vamos a estudiar hoy día es que para cambiar nuestros pensamientos debemos usar un principio que se llama, lo llamamos principio del reemplazo, y es un principio bíblico. ¿En qué consiste este principio del reemplazo? Es lo que vamos a desarrollar a continuación. Esto lo pueden ir repasando de esa manera para tener victorias en nuestra vida. Bueno, ahora vamos a entrar a la batalla en la mente, que es lo que vamos a ir desarrollando. Miren, queridos hermanos, hoy en día andamos en una lucha tan tremenda en nuestra mente se va divagando, se va divorciando de la verdad y nos vamos yendo hacia otros caminos porque la influencia del mundo, la influencia de otras teologías, de otras religiones, van entrando en nuestra mente las doctrinas filosóficas, el marxismo, la derecha, la izquierda, el capitalismo, el liberalismo, el humanismo, ¿no? El materialismo, van entrando en nuestras mentes y van logrando cambiar nuestra forma de vida, llevarlo a lo que el enemigo quiere. Por eso en Filipenses 4:8 nos insta el apóstol Pablo a pensar de otra manera. En nuestra mente lo vamos a ver a nuestra mente como una entidad donde hay que reemplazar. Voy a hablar del principio de reemplazo. Debemos reemplazar nuestros pensamientos antiguos, si se quiere, queridos hermanos, por un pensamiento bíblico. Ese es ¿qué se llama? El secreto para triunfar en la vida cristiana mentalmente. Ya hemos hablado de lo interno, lo externo, mentalmente. En nuestra mente, según Filipenses 4:8, debemos hacer un reemplazo interno, un reemplazo externo, y reemplazar el mismo pensar que tenemos. De eso habla Filipenses 4:8. ¿Qué quiere decir el principio del reemplazo? Si yo tengo un vaso sucio que quiero usarlo para tomar leche, por ejemplo, primero, ¿qué debo hacer? Lavar el vaso, limpiarlo. Y luego, si había agua sucia ahí, que lo he echado, obviamente, después lo he lavado, lo he limpiado, le echo leche y después me voy a beneficiar de ese alimento. Pues veamos a nuestra mente, inclusive a nuestro cuerpo, como un vaso sucio. El pecado ha ensuciado nuestra mente, ha ensuciado nuestro corazón, amados hermanos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿No? Es limpiar ese vaso. ¿Qué hace Dios cuando nos da el nuevo nacimiento? Cuando nos convertimos al cristianismo, ¿sí? Nos limpia y nos reemplaza por cosas nuevas, hace un reemplazo. Al nacer de nuevo, queridos hermanos, hay un reemplazo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, es decir, ha habido un reemplazo de nuestra mente y de nuestro pensar. Entonces debemos estar conscientes de ese principio del reemplazo. Entre nuestra mente vamos a hacer tres reemplazos, lo interno y lo externo y de nuestro propio pensar, ¿no? En lo interno está en la primera parte, Filipenses de 4:8, la parte A. Lo externo está, vamos a ir desglosando, la parte B. Y la tercera parte, el pensar, tenemos que reemplazar. Así que, mis queridos hermanos, mis amados hermanos en Cristo, si ustedes tienen unas formas de pensar que no les está dando buen fruto, está alejando de Dios, lo que tenemos que pensar es de cambiar nuestro cassette, nuestro chip en nuestra mente, y reemplazarlo por lo que dice Filipenses 4:8. Vamos a estudiar por qué tenemos que reemplazar por eso. Yo les digo, quieren victoria en su mente, y no solo en su mente, en todo, quieren victoria en su mente. Escuchemos lo que nos va a decir la palabra de Dios a través de Filipenses. Un reemplazo interno, un reemplazo externo y un reemplazo del pensar. A esto le llamamos la teoría del reemplazo. Es decir, reemplazar los pensamientos negativos por pensamiento de Dios, por pensamientos de Dios que vienen a través de su palabra. Lo que se quiere decir es que primero hay que vaciar lo malo y luego reemplazar. Acuérdense del vaso.
Muy bien, entonces entrando en el estudio ya profundo de esto, en el contexto de la batalla de la mente, vamos a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Vemos que todo comienza en la mente, amados hermanos. Cuando nosotros cedemos a la tentación, nuestros pensamientos se convierten en acciones y esas acciones en hábitos. Y los hábitos se convierten en fortalezas. ¿Qué quiere decir una fortaleza? Es como un campamento en tu mente donde nadie puede entrar. En ese campamento hay una forma de pensar que no quieres salir de ello. El enemigo ha tomado esa partecita de tu cerebro y de tu mente y te dice, no, así tienes que actuar. Ha creado una fortaleza. Ha empezado como una idea sencilla, por ejemplo, en el sexo o en algo, una idea sencilla. Ay, no, que me guste esto, ¿no? Ha empezado como una idea sencilla, pero se ha convertido después en hábito y ese hábito se ha vuelto una fortaleza. Y esa fortaleza es muy difícil de caer. Satanás usa este ataque contra nuestra mente por medio de la mentira. Hace que creamos en mentiras, nos aleja de la verdad y nos esclaviza. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Satanás nos está alejando de la verdad. Miren lo que dice el pastor Adrian Rogers en uno de sus libros. Dice, el diablo prefiere hacerte pensar mal que hacerte actuar mal. Al diablo no le interesa que actúes mal, sino que pienses mal. Eso le interesa al diablo. Porque el actuar mal lo puedes rectificar. Yo he hecho algo malo, he tenido una acción mala y me arrepiento y puedo rectificar. Pero la manera de pensar es mucho más difícil de rectificar, queridos hermanos. Por eso, Satanás, el diablo, el engañador, el diabolos en griego, quiere hacernos pensar mal. ¿Qué les sucede a los políticos, a todo? Piensan mal, pues tienen una ideología diferente. Y después eso se convierte en una acción mala. Si pensamos mal, no habrá forma de rectificar, es más difícil. ¿Quién tiene la verdad? Hoy en día hay la pelea por la verdad. Le voy a permitir contarles este cuento porque realmente ya lo conté alguna vez, pero quiero repetirlo para muchos que no han oído, porque así está el mundo. Quiero que se refleje en esto y que entiendan esto. Es una metáfora que me ha encantado leerlo alguna vez, que los transmito. Dice que la verdad y la mentira un día salieron bien trajeaditos, se encontraron juntos, ¿no? Entonces, la mentira empezó a hablar a la verdad y le decía alguna cosa, pero la verdad estaba temeroso porque la mentira siempre miente, ¿no? Imagínense a la verdad y la mentira como dos personas, ¿no? Entonces la mentira le dice, mira, allá en el horizonte yo veo que hay un paisaje muy hermoso, muy lindo. La verdad empieza a dudar y dice, esta mentira puede estar diciéndome algo falso. Pero mira hacia el paisaje y ve que es realmente hermoso. Y la verdad dice, caramba, ¿no? Creo que esta vez la mentira dijo algo de verdad. Y le empieza a creer. Siguen caminando y de pronto la mentira señala un lago y le dice, mira ese lago a la verdad tan hermoso, ese lago tan hermoso. Y la verdad empieza a dudar. La mentira era la que estaba hablando. Pero de pronto va viendo el lago y ve que era hermoso. Y nuevamente surge la duda en la verdad y dice, caramba, parece que esta mentira me está diciendo una verdad. De pronto llegan al lago y le dice la mentira, mire, el lago está preciosa, preciosa. Y la toca, está tibia, está agradable. La verdad duda otra vez, pero de pronto se acerca al agua, la toca y era realmente muy agradable, queridos hermanos. Entonces la verdad dice, realmente está es correcto lo que me dice
esta mentira. Entonces, la mentira le dice, ¿qué te parece si nos metemos al agua, nos desnudamos y nos bañamos? Y la verdad cae y se desvisten y se meten al agua y estaban nadando, disfrutando del lago. De pronto la mentira da una vuelta ahí en el agua y se sale corriendo y agarra la ropa de la verdad y se viste. Y se viste y se escapa. La verdad, toda desconcertada, ¿no? Sale del agua. Lamentablemente ya no había ninguna ropa porque la mentira arrasó con todo, ¿sí? Y la verdad quedó al desnudo. Y empezó a caminar la verdad así desnudo. Y toda la gente que la veía decía, qué vergüenza, está al desnudo esa verdad, está al desnudo, no tiene vergüenza. Pero la mentira empezaba a caminar con una ropa muy vestido y empezaba a hablar cosas bonitas y la gente le... Esta metáfora, para mí hermosa, queridos hermanos, ¿qué nos enseña? Que la mentira está disfrazada de verdad, correteando en el mundo y nos hace creer. Veamos lo que pasa con la pandemia, queridos hermanos. Hay un montón de mentiras que se propagan a través de redes sociales, todo, disfrazadas de verdad. En la política, ¿no? Tantas cosas. En el dominio mundial, en la economía, tantas cosas. Los seres humanos creemos esa mentira disfrazada de verdad, esas medias verdades. Sin embargo, la verdad que se presenta al desnudo, se dice, la palabra de Dios que nos dice, que nos hace mirar cara a cara, ¿no? Y nos descubre nuestro corazón, que a veces está podrido, le decimos, ay no, eso está desde esta verdad desnuda, no me gusta, qué vergüenza. No nos gusta la verdad. La verdad nos incomoda. Y lamentablemente, queridos hermanos, esa verdad está divorciada de nuestra mente. En nuestra mente está pululando. ¿Qué cosa está pululando? La mentira disfrazada de verdad. El enemigo ha creado fortalezas. ¿Quién tiene la verdad? Hermanos, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, hermanos, empecemos a mirar la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nuestros pensamientos vayan con una verdad genuina, aunque sea desnuda. Pero digamos la verdad, seamos reflejo de la verdad. Si nuestra mente no está bien, ¿no? Nuestros ojos no estarán bien, nuestra boca no hablará bien y nuestros pies no nos llevarán a los lugares correctos. Por eso Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea que podemos decir muy claramente que el ser humano no es lo que piensa que es, pero es lo que piensa. ¿No? No somos lo que pensamos. A veces tenemos una idea equivocada de nosotros mismos. Nos creemos demasiado. Nos sobrevaluamos, amados hermanos. Pero en el fondo somos lo que pensamos. Si pensamos mal, pensamos con mentira, nuestra vida es una mentira. Si no pensamos como Dios piensa, nuestra vida no tiene sentido. Para mí el sentido de la vida es lo que Dios es en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Entienden, hermanos, realmente lo que quiero decirles? Es que tenemos que luchar por cambiar nuestra forma de pensar por la verdad. La verdad está en Jesucristo. Yo creo sinceramente y con todo corazón que la única solución al mundo, la única solución para que la ciencia realmente encuentre la verdad, es que la ciencia, todo el quehacer del mundo, el ser humano, esté basado en Dios.
De esa forma vamos a manejar la verdad. Esta pandemia tiene muchas aristas de mentira y de todas cosas. Y nosotros hacemos caso a esas cosas. Porque el mundo nos ha inundado con una mentira disfrazada de verdad que al final nos hace pensar de otro modo. Nos hace confiar en seres humanos que no son verdaderos, que no son correctos, no son honestos. Y así vivimos la batalla de nuestra mente. Caramba, perdón. Seguimos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar primero a la primera parte de Filipenses en nuestra mente. ¿Cómo debemos proceder? Filipenses 4:8a dice, ¿no? Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Aquí habla Pablo de tres cosas bien claras: lo verdadero, lo honesto y lo justo. El reemplazo interno dentro de nuestra mente. ¿Qué quiere decir la parte interna de nuestra mente? Son las cualidades del carácter, las cualidades piadosas que tenemos, las cualidades que cultivamos en nuestro interior, que nadie ve a simple vista, pero que influyen en nuestra forma de actuar. ¿Cuáles son mis cualidades? Lo verdadero, lo honesto, lo justo. ¿Qué quiere decir lo verdadero? Lo que hagamos sin esconder, lo que hablaba hace un momento. Quiere decir que seamos auténticos, que seamos genuinos, que seamos sinceros, que no seamos falsos, que seamos fieles a Dios y a nuestros semejantes. La sinceridad. ¿De dónde viene la palabra sincera? ¿No? En la antigüedad, en la Grecia antigua, los griegos les gustaba hacer estatuas. Llevaban a vender a la calle, a las plazas, a vender estas estatuas. Pero estas estatuas se deterioraban con el sol, se rajaban. Entonces el vendedor griego, para cubrir esa rajadura, le ponía cera, para que no se note la rajadura de la estatua de mármol que hacía. Venía la gente a comprar, quiero esa estatua, le decía. Y el vendedor decía, ¿sin cera o con cera? Sincera quería decir que era pues pura la imagen, no tenía rajaduras. Con cera de decir que estaba un poco maquillado por la cera para que parezca correcto. Bueno, hoy en día el mundo yo creo que anda con cera, en una demagogia. Políticos que hacen, se ponen como correctos y se ponen en sus rajaduras cera, ¿no? Y nos lanzan ese mensaje, ¿no? Es raro encontrar un mensaje sincero. Amado hermano, si tú eres cristiano, has entregado tu vida a Cristo, tienes que profesar la verdad, tienes que dar ese mensaje sincero, ese mensaje, esa forma de pensar de Jesucristo. No hay otra forma de pensar que nos pueda transformar, si no es esa verdad que viene de la palabra de Dios, que viene de lo que Dios nos ha revelado. Pablo dice, ¿no? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. ¿Qué es ser honesto? Ser honorable, ser serio, pensar cosas honorables, dignas de respeto. Ser noble invita a la reverencia. Es el carácter interno que tenemos. Es ser serio, lo contrario de ser frívolo, ser honestos. Luego dice Pablo, lo justo. ¿Qué es lo justo? Lo justo en la palabra, en el Nuevo Testamento, tiene una traducción, una palabra griega que se usa, la palabra dikaios, que quiere decir ser equitativo, ser santo, ser inocente, ser correcto.
estar en una relación correcta y apropiada. Ser justo es enfrentar nuestro deber y cumplirlo. Que alguien pueda decir, yo puedo contar con este hermano, yo puedo contar con esta persona. Que seamos confiables. Ser justo quiere decir estar en conformidad y en perfecta armonía con las normas inalterables de Dios. Ser justo quiere decir que somos moralmente correctos, que somos responsables, hermanos. Si nosotros luchamos porque nuestra mente piense en estas cosas, si usted, hermano, alguna vez está pensando algo negativo, está entrando en una preocupación, cambie esa forma de pensar para que su carácter se mantenga por lo verdadero, por lo honesto y por lo justo. Eso nos está diciendo. Entonces, por lo demás, hermanos, pensar, ¿no?, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Ese es un reemplazo de tipo interno, porque va a qué cosa? A cambiar nuestras cualidades, a cambiar nuestro carácter, las cualidades piadosas que emanan y han sido cultivadas en nuestro interior. Esa forma de pensar nos va a ayudar a cambiar en ese contexto. Pero Pablo sigue en este análisis, ¿no? Una vez que habla del reemplazo interno, habla del reemplazo en lo externo. Y miren lo que dice continuando el versículo. Por lo demás, hermanos, ¿no? Bueno, perdón. Filipenses 4:8b. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Estamos hablando de un reemplazo, ¿no?, de nuestro comportamiento externo, nuestros pensamientos que se reflejan en el comportamiento externo. Que nuestro comportamiento, a la luz de nuestro pensar, sea el apropiado, el comportamiento apropiado, reemplazo en lo externo, ¿no? Por eso, lo puro, lo amable, lo de buen nombre y lo virtuoso. Amados hermanos, lo puro. ¿Qué es lo puro? Quiere decir lo perfecto, lo limpio. Quiere decir que debemos tener una pureza de pensamientos. Mire lo que dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar la palabra es un arma tremenda. ¿Por qué tenemos pensamientos impuros, hermanos? Porque no guardamos la palabra. ¿Por qué pasamos a pensamientos impuros que van deteriorando nuestra vida? Porque no guardamos la palabra. Yo les digo, hermanos, si ustedes cada mañana se levantaran y repetirían algunos versos de la palabra, su mente, ¿qué va a pasar con su mente? Se va a ir inundando de verdad y de pureza, porque Dios transmite ese mensaje a través de esa palabra. Lo puro, lo santo, lo perfecto. No somos perfectos, hermanos, pero Dios nos va a hacer perfectos, no nosotros, porque el hombre por sí mismo no puede hacerse perfecto, no tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Después Pablo nos dice lo amable. ¿Qué es amable? Quiere decir amistoso, aceptable. Significa ser dulce, benévolo, generoso, paciente, ordenado, bello y atractivo. No voy a entrar en un concurso, no creo. Sí, dignos de ser amados. La persona amable es aquella persona que construye puentes y no barreras, que está dispuesto a dialogar,
que está dispuesto a lanzar flores y no bombas, que está dispuesto a sentarse con alguien, a hablar, no a bloquear para conseguir lo que sea, ¿no? En Bolivia, amados hermanos, yo creo que hay tres cosas que nos hacen daño y no nos permiten desarrollarnos, porque no tenemos a Dios en el corazón. Primero, es lo que yo le llamo la teoría de recibir, ¿no? El boliviano está acostumbrado a recibir, cree que tiene derecho y no obligación de las cosas. A veces le llamo la teoría del darime, ¿no? Dame. Si algo no le das al boliviano, te bloquea. Está bloqueando cualquier cosa, te bloquean cara a cara la basura, te bloquean para conseguir. Pero diles que hagan una obligación difícil. Lamentablemente estamos acostumbrados todos a eso. Tengo derecho, pero no tengo obligación. La segunda teoría que me admira en Bolivia y que es muy terrible es la teoría del menos peor. Cuando vamos a una elección donde sea, no votamos por el mejor, votamos por el menos peor, el que roba menos, ¿no? O sea, nuestra forma de pensar está totalmente distorsionada. No queremos ser mejores. En el trabajo vemos que alguien está creciendo, lo hacemos caer y decimos después, cuando lo vemos en el suelo, este es menos peor que yo. No tenemos la teoría del mejor, tenemos la teoría del menos peor. Por eso estamos mal, hermanos. Y la tercera es que Dios es nuestra última, está en el banquillo, Dios. Y hemos hecho una simbiosis entre lo que es la cultura y la religión en Bolivia, ¿no? De tal forma que yo creo que los bolivianos, si seguimos así, nos vamos a ir al lago de fuego, al infierno, bailando cuyaguadas, haciendo una oa, ¿no? ¿Sí? Porque creemos que eso nos va a llenar el corazón. Qué triste, hermanos. Y hay que decirlo con verdad. Eso es lo que pasa, ¿no? Los políticos se aprovechan de eso, ¿no? Todo este mensaje. Lo amable, hermanos. La única forma en que el hombre puede, Jesucristo no vino a castigar a nadie, vino a dialogar, a traer un mensaje, una palabra hermosa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, no se pierda y tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida con él. Eso dice la palabra en Juan 3, 16, 17. ¿No? Jesucristo no vino con látigo a hacer las cosas, vino a propagar un mensaje de la forma más amable, ¿no? Lo tercero, lo de buen nombre. Qué importante es en el ser humano, ¿no? Tener un buen nombre. Los hebreos en la antigüedad le daban importancia al nombre. Eso quería decir que ese nombre era reputable, de buena reputación, de confianza. La persona que es de buen nombre habla con delicadeza en sus palabras. No expresa nada perturbador o escandaloso. No es ofensivo, es proactivo, no es reactivo. Los seres humanos reaccionamos. Aplicamos el principio de Newton, principio de acción y reacción. Algo nos dice y ya reaccionamos, ¿no? No somos proactivos, no somos positivos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está pensando debidamente, porque no está cercano al mensaje de Dios. Y después dice, ¿no? Si hay virtud alguna, hablando de lo virtuoso, amados hermanos, se refiere lo virtuoso, a la excelencia, a ser mejores. Eso es tener virtud, no la teoría del menos peor. Lograr aquello que fue diseñado o creado. Si tú, mi hermano, amado hermano, hermano, tienes un sueño dentro de lo que Dios, tú eres un ferviente creyente de Dios, eres un cristiano que ha nacido de nuevo, vas a buscar la excelencia, buscar la virtud, vas a lograr aquello que has diseñado en tu vida.
Vas a hacerlo para la gloria de Dios. Y finalmente, ¿no? Dice, digno de alabanza. Si es digno de alabanza. A veces hacemos muchas cosas. ¿Será digno de alabanza? ¿Digno de elogio? Hay que comportarnos para el elogio, no de nosotros, sino el elogio de Dios. Con cualquier cosa que hagamos, nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. Debemos hacer acciones ejemplares, dignos de admiración. No por nosotros, no porque nos admiren a nosotros, sino que admiren a nuestro Padre Creador, que admiren a Jesucristo. Nosotros reflejamos a Jesucristo. Cuando actuamos, ¿no? La gente debe ver en nosotros ¿a quién? A Jesucristo. No somos Jesucristo, pero debe ver un comportamiento digno de Jesucristo, digno de alabanza, ¿no? Y de buena reputación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos que trabajar harto, ¿no? Tenemos que trabajar en ese reemplazo externo. Finalmente, si seguimos Filipenses, nuestra forma de pensar mismo, todo lo que hay en nuestros pensamientos, ¿no? Van a influir en todo esto, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. Así que tenemos que hacer una lucha de reemplazar nuestra forma de pensar. Por eso la parte del verso última que dice, en esto pensar. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de confianza, ¿no? En esto pensar. ¿Eso qué quiere decir? Y alguien me dice, tengo malos pensamientos porque he heredado desde mis padres o lo que sea, ¿no? Le echamos la culpa a nuestros padres. Sí, podemos haber tenido una niñez tremenda, todo, pero nada justifica. Cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que nuestro corazón se justifica por muchas obras que hayamos tenido en la niñez, nada. Pero siempre podemos ser transformados si queremos que Dios obre en nuestros corazones. ¿Cómo cambiar los pensamientos que tenemos, los malos pensamientos? Derribar estas fortalezas que se han formado en nuestra mente. Meditando. Josué 1:8, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice Josué 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, rumiarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu vida y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué para que conquiste la tierra de Canaán eso, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que pensar. Debemos pensar en ese buen mensaje que nos ha dado Dios, ¿no? Como dice en 1 Juan 1:5, ¿no? Debemos mudar nuestra forma de pensar, no quedarnos como está, no ser conformistas con las formas de pensamiento que tenemos. Romanos 12:2, ¿no? ¿Sí? Pablo dice, ¿no? ¿Sí? Por las misericordias de Dios, que se llama, ¿sí? Nos dice por la misericordia, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio del reemplazo de vuestro entendimiento, dice, ¿no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Queremos comprender la voluntad de Dios. No nos conformemos a este mundo. Mudemos, cambiemos nuestra forma de pensar, ¿no? Tenemos que cambiar si hay mente negativa en lo positivo, en esto que nos ha dicho, en el principio 4:8, acuérdense, principio del reemplazo. Que la palabra de Dios, ¿no? Nosotros debemos entrar en la palabra de Dios
y luego que la palabra entre en nosotros. Entrar en la palabra y que la palabra entre en nosotros. Debemos aprender a pelear esta batalla en la mente con un pensar bíblico. Permitirle a Dios que transforme nuestras mentes. Nunca cambiará nuestro actuar hasta que cambiemos nuestra manera de pensar. Con la palabra de Dios debemos llevar una vida rendida a Dios. Hay un libro muy hermoso que les aconsejo que lo lean. El autor es John Bunyan, un cristiano de 1700 y algo que vivió y entró a la cárcel por predicar el evangelio. Escribió un libro muy hermoso que se llama El progreso del peregrino. En este libro se relata la historia de un joven que se llamaba Cristiano. Este joven va caminando por el mundo buscando la ciudad celestial. En el camino se va encontrando con muchas cosas, ¿no? Se encuentra con un personaje que se llama envidia. Se encuentra con personajes así. El libro le va dando, es una metáfora y le va dando sus nombres. En cierta forma, este libro refleja el caminar de nosotros en el mundo, el progreso del peregrino. Él viaja, el cristiano, el joven, a través de la vida, con la esperanza de llegar a la ciudad celestial. En una parte, Cristiano, no estoy hablando de Cristiano Ronaldo, sino de Cristiano, del personaje de la Biblia, del progreso del peregrino, visita la casa de un personaje que se llamaba el intérprete. Y al entrar a la casa ve que la casa está cubierta de polvo. Entonces Cristiano toma una escoba y empieza a barrer. Empieza a barrer la casa. Pronto en la casa se empieza a levantar una gran nube de polvo, porque la escoba era manipulada de esa forma y se empieza a levantar una gran nube de polvo. Cuanto más enérgicamente barre Cristiano la casa, más polvo se levanta y más asfixiante es el ambiente. Entonces el intérprete, ¿no?, le llama a una criada y le ordene que rocie la habitación con agua, la cual acaba completamente con el polvo, el agua. Entonces Cristiano ahí se queda un poco pensativo y el intérprete se acerca y le explica. La casa, amados hermanos, representa al corazón del hombre no salvo, del que no tiene a Cristo, cubierto del polvo del pecado, sucio, cubierto del polvo del pecado original. Así estamos. Y aunque pongamos una escoba para barrer, no va a ser la solución. El hombre con la escoba simboliza la ley. La ley por sí misma no nos transforma. Con decir, me voy a portar bien siguiendo las normas, no me voy a transformar. La ley trata de hacer el bien, pero a veces levanta más polvo. Pero la ley es buena, porque refleja el pecado. Pero cuanto más barremos, más ensuciamos. La doncella que viene con el agua, la criada, es el evangelio. Miren este mensaje hermoso, hermanos. Métanse en su mente. Lo único que la ley hace es remover el pecado, mostrar el pecado. Pero el evangelio de Jesucristo puede limpiarlo, limpiar el pecado. Entonces, ¿dónde tenemos que refugiarnos en nuestra mente? En el evangelio, amados hermanos. Que ese evangelio entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Así vas a derrotar los malos pensamientos y las cosas. Si tú lees el evangelio solo por leer, por demostrar que eres cristiano, porque vas a la iglesia, pero no lo practicas, no lo pones en práctica en tu vida, quiere decir que ese evangelio no ha penetrado tu mente, no ha penetrado tu corazón. Entonces hemos visto tres cosas. En lo interno, nuestro carácter; en lo externo, nuestro comportamiento y nuestro pensar mismo. Esas tres cosas tienen que cambiar nuestra mente, nuestra ideología, nuestra forma de pensar para que vayamos caminando en Cristo. Por tanto, como conclusión, debemos observar algo. ¿Cuál es nuestro problema que hemos tenido hoy día
y que lo hemos discernido. Somos lo que pensamos y lo que sentimos. Quiero, hermano, que usted vaya a su casa, mírese en el espejo, dice, soy lo que pienso y soy lo que siento. La Biblia me dice algo muy importante. Como hijos de Dios debemos pensar en la verdad. Acuérdese del principio del reemplazo, principio 4:8. Pensar en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en todo lo amable, lo que es de buen nombre. En esto pensar, dice. ¿Cómo lograr eso? A través del Evangelio. Esa es la doctrina, la actitud que nosotros debemos tener, estudiar el Evangelio. Si eso hacemos, vamos a actuar de acuerdo a lo que pensamos. No como dice Proverbios 27:3, que a veces nuestro corazón está mal, actuamos de acuerdo a eso. Somos lo que pensamos. Si nosotros pensamos bien, vamos a actuar bien. Y finalmente vamos a decir, miramos y obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Debemos obedecer. Lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, si tú estás pensando mal de muchas cosas, ¿qué tienes que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, a la sumisión, ¿no? Pablo dice un poco más en este libro de 2 Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no peleamos, ¿no? La palabra militar es, de ahí viene la palabra estrategia, servir en campaña, ¿no? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra pelea, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que están en nuestra mente, que no se pueden derribar con nada. Lucho cada día porque tengo un pensamiento ahí en el sexo, en tal cosa, que no puedo sacarlo adelante. Ya he intentado de todo. He visitado psicólogos, o el alcohol, o muchas cosas, muchos pensamientos, que el abuso, que están destrozando mi vida. Amados hermanos, la única forma de derrotar eso es llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Transformar nuestra mente, aplicar esta teoría del reemplazo, reemplazar los malos pensamientos por buenos. Si está pensando algo malo, pensando mucha gente en el suicidio, en todo, en cometer un robo, un asalto, lo que sea, debemos nuestros pensamientos cautivos, sumisos a la obediencia de Cristo. La palabra cautivo quiere decir preso. Y nuestro pensamiento quiere decir el intelecto, nuestro entendimiento. Y a la obediencia, a la sumisión a Cristo. Es una verdadera batalla, hermanos, la lucha por la forma de pensar, por la mente. Pero hay solución. No necesito ir al psicólogo, hermanos, con el perdón de mucha gente. Necesito arrimarme, aferrarme a la palabra de Dios. Dios es el gran médico, el gran sanador. Es el rey de reyes. Es el que tiene control sobre todas las situaciones. Nosotros debemos buscar aquello, amados hermanos. Derribemos esos argumentos, falsos pensamientos, y vivamos con la verdad al desnudo, aunque no le gusta a nadie, ¿no? A nadie le gusta la verdad porque nos saca lo malo de nosotros. Pero vivamos la verdad, acostumbrémonos a decir la verdad, no a ocultar, seamos sinceros. No. Todo eso vamos a cambiar pensando de otra manera y teniendo la mente de Cristo. Entonces, amados hermanos, espero que este mensaje haya llegado a sus corazones y Dios los bendiga. Dios los tenga siempre en su gloria, como debe ser, ¿no? Voy a